Daniel Villagómez, la cordial bienvenida, también a Iván, mi buen amigo, compañero de muchos años, que también es parte, entiendo yo, del sindicato. Sí. Y también vamos a conversar con los dos sobre lo que ha sucedido. Así que, don Daniel, muy buenas noches. Bienvenido, comencemos por el principio. ¿Qué pasó en las elecciones? Buenas noches, licenciado Germán Jarrín. Muy buenas noches, señor Vinicio Peñafiel. Muy buenas noches a toda la radio escuchas de esta prestigiosa emisora. Quiero mandar un saludo fraterno, unionista y clasista a todos los compañeros socios del Sindicato de Choferes Profesionales de San Miguel de Bolívar. Mi nombre es Daniel Villagómez. Vengo acá a dialogar algunas situaciones que se están dando no enmarcadas en la legalidad, sino que aquí se da mucha vulneración de derechos. En primer lugar, todo este problema se ocasiona desde que la presidenta del Tribunal Electoral del Sindicato de Choferes Profesionales, en la elección del 2020, al señor Gonzalo Carrasco le hace legalizar en el Ministerio de Trabajo su lista. ¿Y qué pasa? Unos pocos meses después, ella misma se encarga de ir a anular esta directiva. El problema es el siguiente, que en vista de que el señor Gonzalo Carrasco no le había dado el bus de la institución y tampoco dale $4,000, entonces ella se enoja y va y le hace anular la lista del señor Gonzalo Carrasco. Luego de eso se viene dando con este mismo problema de la señora presidenta del tribunal. Se viene dando muchas irregularidades. ¿Cuál es? Que a última hora a mi persona me anula la lista, faltando pocas horas. Como aquí está el documento, me da a las 8:20 de la noche, sin darme el debido proceso para poder justificar, aduciendo de que nuestra lista es anulada en vista de que tiene 2 miembros de la Comisión de Fiscalización. Debo aclarar que la Comisión de Fiscalización ya feneció hace 2 años. Entonces, el señor William Orejón, también presentó su renuncia porque era de la elección anterior del 2020. Entonces aquí se vulnera mis derechos. Si ella tiene su poder, ella debía anular o comunicar únicamente al compañero que ha sido miembro de la Comisión de Fiscalización, no a toda la lista. Nos anula de la noche a la mañana sin darnos la respectiva defensa. Por esta razón, indignados los compañeros socios, se reúnen en asamblea general, en la cual se destituye a la señora presidenta del Tribunal Electoral por muchas anomalías y por no dar el debido proceso para podernos defender a nosotros. Ahí está que para tomar esta resolución de desconocerle a la señora como presidenta del tribunal, estaban 53 socios. Está realizado el acta, está con todo, está formado el nuevo tribunal electoral. Entonces, todas estas anomalías se va dando que conozca la ciudadanía. Licenciado, permítame, vamos conversando. Esta asamblea que destituye al tribunal electoral, ¿hace cuántos días atrás de las elecciones se hizo? Esta asamblea se hizo el mismo día de las elecciones, en vista de que la señora presidenta ya llamó a una hora, no instaló la sesión, y también por la descalificación y muchas cosas que lamentablemente Ahora, licenciado, ¿dónde están las formalidades de convocatoria? Porque usted no puede reunirse, estamos 58 hoy día, y como no nos gusta lo que está haciendo la presidenta, vamos a convocar una asamblea, no hay cómo. Hay periodos, hay formalidades que hay que cumplir. Por ejemplo, primero la convocatoria tenía que tener un tiempo perentorio, luego de eso firmar el orden del día, pero ¿no creen que ustedes también están actuando de forma ilegal al destituir porque no les gusta lo que hace la presidenta? ¿No es como que eso, tratar de combatir ilegalidades con otra ilegalidad, no es eso lo que pasa?
Porque una asamblea no se puede convocar. No sé, Iván, si quiere, conversemos. Véngase un poco para la... Yo me encargo de la cámara. Ok. Vamos, Iván, adelante. Ya, buenas noches. Pégase un poquito más al micrófono. Buenas noches, Germán. Buenas noches, señor aquí también periodista, público radio escucha. La situación es la siguiente. El artículo 1 de la Constitución nos dice que el Ecuador es un Estado de derechos. En el artículo 61 de la misma Carta Magna establece que los derechos de participación política. Todos tenemos derechos a ser elegidos y a elegir. Claro, sí. Y el artículo 76, para no mencionar más artículos de la Constitución, porque hay muchos más, y no solo de este estamento legal, pero este es el de máxima jerarquía, según la pirámide de Helsen, que está sobre cualquier otro estamento legal, por arriba de leyes, de acuerdos, de estatutos, de reglamentos. Nos da el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. ¿Cómo puede ser posible que la señorita presidenta del Tribunal Electoral, faltando apenas menos de 24 horas, por la noche, ya cuando no se puede hacer nada, deja invalidada, deja anulada la lista del candidato Daniel Villagómez, a la cual también pertenezco yo como candidato a secretario de Finanzas? Iván, voy al punto, señor Germán, voy al punto. Quería hacer este preámbulo para que entiendan en derecho los entendidos, ¿no? Y el pueblo también, por eso lo estoy haciendo de una manera sencilla. Ahora, la cuestión en el punto que usted pone aquí sobre el tapete es el siguiente. No cometemos una ilegalidad por cuanto, ya sea en derecho público o en derecho privado, el Ecuador, al ser un Estado de Derecho, está obligado a la tutela, valga la redundancia, de los derechos de todos los ecuatorianos. ¿Ya? No importa si es público o privado. Ahora, una asamblea necesita formalidades. O sea, yo concuerdo, usted es especialista en el tema, ¿no? Pero así es. Yo sé que existe una formalidad. Hay una formalidad, o sea, se invalidan asambleas porque no convocaron con suficiente tiempo. Vamos a eso. Entonces, en derecho privado o en derecho público, la mayoría de los socios son los mandantes. La voz de Dios es la voz del pueblo, dice ese voz Deus, voz populis. ¿Ya? Ahora, la mitad más uno de los socios, según los estatutos y según cualquier código orgánico de la democracia o de administración pública o privada, determina que puede la mitad más uno ir en contra de las resoluciones arbitrarias cuando están fuera de ley del estamento, en este caso del Tribunal Electoral. No podíamos esperar a hacer una convocatoria, nos autoconvocamos y ese es nuestro derecho, con la mitad de socios más uno. Pero con las formalidades. Ahora, no podíamos esperar, ¿por qué? Y ahí va la respuesta a su pregunta, señor Germán. Porque la compañera presidenta del tribunal estaba obligada a realizar las sentencias so pena de una sanción penal, según el artículo 52 del COIP, que así lo mociona el señor juez subrogante, creo que es de apellido Castro. Y aquí hay una sentencia, y tiene aquí la sentencia y tiene las notificaciones. Entonces no podíamos dejar nosotros... ¿Qué dice la sentencia? Sí, podríamos leer. Ya, en la parte pertinente, dice, bueno, tomando en consideración lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en consideración que si se ha vulnerado sus derechos, justamente los que se encuentran estatuidos en el artículo 66, en su numeral 1, el derecho a elegir, tomando en consideración los derechos de libertad, en este caso también, y los derechos inmersos que se establecen en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, dejando sin efecto las elecciones de fecha 16/02/2019 y disponiéndose que se vuelva a convocar a las mismas, que se haga conocer al viceministro de Trabajo, pero esta no es, permítame. Bueno, en todo caso... Ahí en la sentencia, bueno, para aclarar un poco, sentencia dice... le conmina, con la palabra clave que da el señor juez Castro, dice, le conmina
a la señorita presidenta del tribunal, Joana Maribel Ortiz González, que cumpla haciendo votar a los socios nuevos en resarcimiento de sus derechos vulnerados en las elecciones anteriores. ¿Ya? Eso tenía que cumplir, y para eso vino también la defensora pública, para poder comprobar que se cumplió con esta disposición de autoridad superior como es del juez. Claro, claro, así es. Y no así. cometer desacato. Ujú. So pena de, como le digo, estaba establecido ahí el artículo que incurriría en pena establecida en el artículo 52 del COI. Ahora, bueno, eso sí tenía entendido, pero lo que no sabía es de que había la obligatoriedad de a los nuevos socios que no votaron, hacerles votar. Y eso no cumplió la señora. No cumplió la señorita y no volvió a cumplir, porque no votó en la papeleta con una sola lista que ella pretendió. Pero no les dejó votar o los nuevos socios no votaron. Los nuevos socios no, es que no acudieron tácitamente no les dejó votar, tácitamente no les dejó votar. ¿Por qué no les dejó votar? Porque ellos no podían votar por una sola lista que ya fue manipulada. Ya. Ahora verá, señor Germán. Pero en elecciones cuando hay una sola lista, y de hecho no es que en el sindicato de choferes de San Miguel esto pasa como cosa novedosa, eso pasa en la gran mayoría, que hay una sola lista. Y usted tiene en elecciones, hablando ya de elecciones o seccionales, nacionales, institucionales, gremiales, usted tiene la opción de votar de tres formas: afirmativo con el candidato que está, negativo anulando el voto o votando en blanco, si hay opciones. O sea, ustedes aducen, a ver, lo que yo quiero entender, ¿por qué la señora Gaibor, doctora, no sé el nombre, parece que es sobrina de ustedes, que dice que yo he estado informando cosas, desinformando a la población? Y yo exactamente lo que entiendo es que ustedes, una vez que no recibieron las medidas que pidieron como socios del sindicato, decidieron autoconvocarse y decidieron elegir un nuevo tribunal, desconocieron a la señora y votaron en otra mesa. ¿Eso pasó o es mentira lo que estoy diciendo? Sí, señor Germán, verá, le explico. Ya Daniel lo explicó también, pero yo le voy a ahondar un poquito más en derecho. La señorita presidenta del tribunal, y aquí están los estatutos, ella con fecha, me parece que 27 de julio, ella recibe una impugnación para una impugnación para la lista de ustedes. B. Ya, para la lista de ustedes. Ya. Entonces, permítame. siga, don. Ya. No, esto es lo que ella nos califica. Ya. Ok. Primero nos califica como idónea a nuestra lista. Ya. Ujú. Y después nos descalifica. Pero es que eso es normal, Ya, pues. no. Si una lista recibe una impugnación, A ver, Germán. el Consejo tiene, o el Tribunal Electoral tiene que resolver sobre la impugnación que... Vamos con esto, Germán. Y yo le puedo indicar jurisprudencia y le puedo indicar también un caso que está pasando de igual manera y que fue juzgado ya en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Ya, y que puede servir como ejemplo. Pero le voy a hablar en derecho. ¿verdad? En estas últimas elecciones pasó eso decenas de veces, pues. Y es lo que yo le digo. No. Califican, Vamos. o sea, admiten la lista. Cuando alguien impugna, el tribunal se reúne y resuelve sobre esa impugnación y la da por válida o no. Ya, Lo que vamos pasó ahí, con el vamos tribunal ahí. es que una vez que les admitieron que no es calificado, o sea, dicen cumple con los requisitos, pero si una de las partes cree que alguien de esa lista está reñido contra la ley, tienen que pasar por la impugnación. Eso tiene que hacer, y eso Ya. usted sabe, pasó con el caso de Arauz, pasó con cientos de casos aquí en Cotopaxi, y ese es el procedimiento que vale para las cosas. Ya, verá, Germán. En primer lugar, debía impugnar a los candidatos, ¿ya? Y notificar a los candidatos en un tiempo prudente. Ella ¿Cuál es el recibió tiempo las- prudente? No establece. 5 días antes es el procedimiento, pero no establece en los estatutos. Entonces la señora Lamentablemente, hay ese jugó vacío con los legal. tiempos. Ya. Pero no es ilegal, Ahora, pues. No, es ilegal. ¿Por qué? Porque impugna a la lista, no impugna a los candidatos, no les da el derecho a la legítima defensa. Mire, si hubiese impugnado al candidato Morejón o al candidato Rubén Coloma,
ellos tenían que presentar las pruebas de descargo indicando que sí son aptos. Por ejemplo, el señor Morejón tiene un documento en el que renuncia e incluso es candidato de la lista anterior en las elecciones pasadas. Bien. Entonces, imagínense, él era apto. ¿Y cómo podía demostrar? Le están quitando la legítima defensa, violentando el artículo 76 de la Constitución Iván, del debido proceso. permítame, ¿cuándo ustedes no apelaron la resolución del tribunal? ¿En qué tiempo si presenta a las 8, si le da a conocer? Tenían a las 24 8 horas para impugnar. No, a las 8 de la noche, faltando menos de 13 horas, aquí está el recibido. O Sí, sea, pero fue podían manipulado. impugnar, pues. Pero ¿cómo podemos impugnar? Al siguiente día ya no había cómo. Ella fue una triquiñuela, fue claro, fue una jugada. Fue una jugada yo lo hecha- que creo, Iván, Ya. yo veo que usted cita mucho los temas legales, pero veo que no está Es que eso se muy, va a resolver. muy al tanto en las cosas, ¿no? Porque si ustedes recibieron una impugnación o una resolución de descalificación por ustedes Pero deberían nos hacer una enteramos impugnación. a las 8 de la noche. Sí, pero así corren los plazos. No se da cuenta que en las elecciones se presentan a las 12 de la noche, una y media, cuando se terminan los plazos. No nos presenta la impugnación a los candidatos. A la lista. No nos presenta, incluso no nos presenta la impugnación a la lista. Léale ahí, presenta la descalificación sin dar el derecho a la legítima defensa. Eso es lo que nosotros estamos indignados. ¿Ya? Pero ¿Cómo puede ustedes, ser? la resolución de la descalificación tiene que ser impugnada por ustedes. Ese era el proceso que debían No, hacer. debía ella impugnar a los candidatos. Para Pero es que que ellos cuando se van defiendan. listas, No. se descalifica la lista, pues No iban es así así, toda la vida. no es así, no es a la lista, es a los candidatos para que ellos presenten las pruebas de descargo. Tranquilamente el señor Morejón podía presentar, aquí está la copia ¿Y por de qué mi no renuncia. presentó? Porque no le da tiempo, presenta a las Pero 8 de la tienen noche. 18, 13 horas, dice. Menos de 13 horas, ¿cómo vamos 12 a llegar a horas. las 8 de la noche? Ni siquiera, es hasta irrespetuoso. Al siguiente Pero día es que esto no nosotros... es a ver, Verá, ¿estamos hablando de leyes o de respetos? Yo sé que aquí de hay, leyes, aquí hay de leyes, jugarretas de que leyes, podían haberse hecho. de ¿no? leyes que también tienen Sí, que ver sí. mucho con la O sea, moralidad, Germán. A ver, Iván, pero permítame una cosa. Una cosa es cosas legales, que estamos hablando de quién juega, no sé con qué intenciones, no puedo juzgar porque no conozco, con los tiempos, con los plazos para perjudicarles. Es posible. No estoy diciendo que no. Ahora, que seáis respetuoso, que no seáis respetuoso, es que es legal, pues. Quien no respeta la ley es irrespetuoso. Ese es un término universal. Las leyes tienen principios universales y tienen generalidad. Ahora, ¿no se equivocaron ustedes, Iván, en lugar de apelar la descalificación? Porque ustedes no podían... nos permitió, teníamos la última opción, no hemos actuado como locos, no hemos actuado sin el reunirse conocimiento del en el derecho. momento de las elecciones, convocarse sin las formalidades que usted también sabe que si la... Nosotros lo hicimos, verá, Germán, de una manera organizada, de una manera prudente. De todas maneras, tratando de mantener la paz y la tranquilidad pública. Jamás hubo exaltación de ninguno de ninguno de los candidatos de nuestro grupo de candidatos, de miembros de nuestra lista. Jamás hostigamos. Ya. ¿Quién hostigó? La otra lista actuó desorganizada. Primero no instaló las elecciones a las 8 de la mañana. Yeah. Pero eso dieron oportunidad, dieron oportunidad a querer hablar y así lo hicimos. Aceptaron al secretario general, al director de la asamblea ad hoc que se nominó y conversó con él, que recayó en el señor Felipe Gaibor, conversó con ellos y aún así le siguieron engañando e incluso manifestó la señora presidenta del tribunal que se iba a reunir en esos momentos con el tribunal y a tomar resoluciones. La mejor resolución aceptable hubiese sido que permita que se haga las elecciones con las dos listas. Porque es más, señor Germán, también ellos tienen... ¿Cómo resuelve si ustedes no apelaron? O sea, no entiendo cómo usted es abogado, pero... A ver, discúlpeme, no dio Iván. Tiempo, Germán, no, dio aquí tiempo. no hay pretextos que valgan. Ustedes, para que el tribunal resuelva otro tipo de lo que está estatuido, ustedes tenían que haber impuesto un recurso, pues discúlpeme. Germán, yo no soy abogado ni tan leído como No me va a usted. hacer caer en esa falla jurídica porque yo conozco el derecho y imagínese, oiga, si ahorita usted le impugnan Iván. algo, ¿cómo puede usted en la noche apelar si no son horas de oficina? No, es que las elecciones no tienen horas de oficina. No. ¿Usted sabe lo que es un plazo y un término?
No. Un plazo y un término, verá, los plazos corren en lo civil y los términos corren en lo penal. Este Ya. es proceso administrativo. Por eso. ¿Y qué es lo que ustedes... No, Cuando no existe. un proceso Es más, electoral se lleva... es más, Iván, discúlpeme. Existe eso- tiempos y existe en la administración Pero no me pública dicen que no hay, y pues. privada. ¿Cómo está No, usted apelando a no la hay prensa? en los estatutos, pero para eso Pero existen para eso las la normas ley- supletorias y existe un código de la democracia Ecuatoriano. que establece y es tanto para lo público como para lo Sí, privado, por eso. como A eso norma mismo les llevo. supletoria. Que si- Tenían 3 días de ellos para notificar antes. En ese tiempo ¿Dónde ellos- está la ley que dice eso? yo le estoy explicando, en el código de la democracia, ¿ya? Pero- y que es una norma No, no, a supletoria. ver, para mí que la señora muy hábilmente juega con tiempos. Jugó sucio. Así es. Usted dice, se jugó sucio. A eso yo no voy. Lo que la señora haga tiene que responder a su conciencia y a sus No, eso compañeros. tendrá que responder ante, Y legalmente sí. legalmente Sí. ante el Ministerio Ahora, del Trabajo y la también falla de ante los ustedes, estamentos legales. según yo, que no soy experto, que no cito normas ni artículos, pero sí sé, porque tengo práctica, he sido presidente de un partido, soy vicepresidente nacional de otro partido y sé cómo se juegan si jugamos con el Código de la Democracia. Lo que ella, la señora, no podía resolver absolutamente si ustedes no impugnaron. Si ustedes, por ejemplo, como hace, cuando impugnan una lista, ¿qué hacen el presidente? Que en este caso a mí me ha tocado muchas veces decir que tal o cual no puede ser por tales que dicen, no, yo sí puedo, tengo un documento, paso, y yo escribo un documento, digo, en su resolución apelo porque el señor no, sí, ya no fue, creo que el comité de vigilancia, y el otro señor hemos cambiado, y punto. Pero la presidenta no puede resolver lo que ustedes no Ya, pidieron. esa es su apreciación, Germán, esa es su apreciación, pero esperemos, puede consultar con otros abogados, puede consultar con abogados que, Yo estoy seguro que de lo que estén en el ejercicio No, de, abogados ya. de y puede elecciones preguntar, saben muy y poco. nunca jamás, en ninguna parte de ninguna institución pública ni privada, ni en ninguna parte del país, puede darse que anule las listas faltando apenas muy Horas. pocos horas para terminar. apenas. Siga. Yo envié un oficio en la cual me dio contestación que no procede porque estoy a destiempo. Entonces ahí ya no es lo legal, pues, dése cuenta. Yo sí lo hice, a pesar de que esa noche yo venía de una cita médica y me acerqué y le hablé. Yo tengo conocimiento que usted estuvo Sí. creo que en Riobamba. En Quito. Entonces yo sí presenté, ¿y qué me dijo? Está a destiempo. Me negó todo. Entonces, ¿dónde está la transparencia de un tribunal electoral que más presenta favoritismos a la lista A? Entonces no debe ser las cosas así. Yo soy una persona honesta, transparente en mis actos y nunca en mi vida profesional he estado en estos problemas, sino que las injusticias es lo que a mí no me gusta, licenciado. Sí, pero lamentablemente, como dice Iván, hay leyes y esas son leyes. Y si ustedes no impugnaron, dice que sí hay un escrito. Pero si yo tengo una resolución del Tribunal Electoral presentada a la lista, ¿qué tenía que hacer la lista? Resolver y esos resultados, que no entiendo, no sé si ya se proclamaron o no se proclamaron. No, acérquese al micrófono, Iván. No, eso parcialidad. Existe eso parcialidad del Tribunal Electoral hacia la Sí, otra sí es posible, lista. sí, no, yo no le estoy negando eso. ¿Cómo podemos? Pero tampoco la solución es formar una lista paralela, digamos, un tribunal paralelo. Imagínense que el sindicato tenga más socios y todos los que están desconformes con la lista forman otro tribunal y hay unas 20 mesas para elegir. Germán, No, tampoco es así. por favor, podría leer la parte pertinente. Ahí dice que la misma presidenta del tribunal dice que no podemos impugnar. Con eso dejo claro. Mediante la presidenta recibe un al que atento entiende cordial eso, saludo ya para buen dice, entendedor de basta. derechos en sus funciones, dice, a usted encomendadas, adjunto al presente se sirva a encontrar el acta de sesión ordinaria de fecha 22, de la cual el Tribunal Electoral Sindicato Chofer San Miguel de Bolívar de forma unánime resuelve descalificar la participación de la lista B en el proceso electoral del día 31 de julio de 2021, por cuanto se encuentran inmersos dentro de las prohibiciones del artículo 64 del Estatuto del Sindicato de Choferes Profesionales. ¿Cuál es el artículo? Ya, pero léale todo, Germán, por favor. No, pero vamos analizando porque aquí ya nos quedamos sin contexto, porque es el artículo 64 del Estatuto del Sindicato del Cantonal de Choferes Profesionales San Miguel de Bolívar. En razón de los señores Rubén Darío Coloma Barragán y William, aquí está la explicación, Ahí mismo, William Javier Morejón Vázquez,
integrantes de la lista B son miembros activos de la comisión fiscalizadora, sin que este tribunal haya podido subsanar este hecho. Por tanto, el término para cambiar un candidato dentro de una lista a precluido, es que no encuentro la palabra, ya que en el artículo 54 el estatuto del Sindicato de Choferes Profesionales San Miguel de Bolívar faculta cambiar un candidato hasta 5 días antes de las elecciones. En el mismo sentido, este tribunal, de forma unánime y acogiendo los mandatos constantes en las providencias de fecha 27 y 28 de julio de 2021, emite el señor Rodrigo Bolívar, resuelve incorporar dentro del padrón electoral a los socios nuevos que esta autoridad hace referencia a los mismos que podrían ejercer el derecho de voto en las elecciones del día 31 de julio. Muy bien. Está indicando tácitamente que no se puede impugnar. Pero no es ella. Dice que es unánimemente el tribunal. Eso no entiendo tampoco. Por eso es el tribunal, pero está mandado por ella. Pero no, es que usted no puede decir si hay alguna decisión que es mía, yo firmo y digo yo, Germán Jarrín, a mi nombre y a mi riesgo. Pero aquí dice que un tribunal. Pongamos que es del tribunal. Y el tribunal. No, es que pongamos, no hay supuesto, es del tribunal. Entonces no es la presidenta, es un cuerpo colegiado. Pero ellos tendrán que responder. Pues. Ah, claro, sí. Tendrán que responder, porque ahí mismo le está diciendo claramente que 5 días puede cambiar a los candidatos. Pero ¿cómo poder cambiar a los candidatos? Si la impugnación si nos dan a conocer, llega a última hora. Si nos dan a conocer faltando horas, faltando menos de un día. Claro. Y ella impide que se impugne. Y es más, aquí este es un acta del libro del sindicato, un acta, y aquí dice clarito, Germán, que la comisión fiscalizadora es elegida para el periodo 2018-2020. De la siguiente manera: primer vocal, el señor Wilber Jesús Lara, de igual manera el señor Rubén Darío Coloma Barragán; tercer vocal, el Ramón Donato Luna La teoría Panata. Que exhiben ustedes También es que tienen candidatos de ellos de la comisión fiscalizadora. Pero ¿y por qué no impugnaron ustedes? Es que no hay tiempo, pues no nos dan tiempo. No es solo el tiempo, porque también nosotros somos conscientes de que ellos fenecieron en sus funciones. Están elegidos para el 2018-2020. ¿Qué pasó, Iván, una vez que el juez declara inválidas las elecciones que fueron, creo que en el 2000? Muy buena pregunta y gracias, señor Germán, por preguntar. Quería yo aclarar esa situación. Ya. Una vez que los socios nuevos ganan en derecho un amparo constitucional en primera y segunda instancia, y erróneamente, no sé, el abogado con desconocimiento va y presenta en tercera instancia en casación, cuando estos actos administrativos no se pueden presentar en casación, es devuelto. Gastaron el dinero impugnemente. Ya. Cuando ganan, entonces el juez constitucional resarce los derechos y deja inválida las elecciones del 2019. Yeah. Por lo tanto, el señor Carrasco ya no era dirigente, ni ese grupo eran directivos del sindicato. Ahí lo que tenía es que, para no dejar en acefalía al sindicato de choferes profesionales de San Miguel de Bolívar, debía el tribunal electoral tomar las riendas. Porque usted sabe, Germán, que en época de elecciones, el tribunal electoral son los mandantes. ¿Ya? ¿Y por qué permitieron? En época electoral, pero ya se acabó la época electoral. No, ya se acabó en esa época, pero al no haber ganador, al haber una... Pero los periodos, si hay impugnaciones y hay una resolución constitucional... ¿Por qué el señor Carrasco siguió dirigiendo? Entró don David Gaibor, que él era el que estaba anterior, creo. No, él ya feneció, él quedó fuera. Pero no ha sido legalmente reemplazado. Pero cuando ya existe un tribunal electoral que llama a elecciones, ellos son los mandantes. ¿Dónde dice eso? Esto sabemos todos, en época de elecciones a nivel incluso de país, cuando en época de elecciones, una vez terminado el periodo y ya llamado a elecciones, ellos son los que están a cargo del poder. Pero del proceso electoral, no del poder. Ellos son los mandantes. Si no son válidas en el país una elección, el presidente del Tribunal Electoral va a ser presidente de la República. Entonces también debía el Tribunal Electoral llamar inmediatamente a elecciones, pero se lanzaron la pelotita. Pero es que pusieron los nuevos jóvenes un recurso, pues ese recurso tiene que resolverse. Ya se resolvió, hubo sentencia ejecutoriada. Por eso, pues, entonces eso el tribunal... Tenía que cumplir el juez de lo provincial. Pero eso ha pasado. ¿Cuándo llegó esta resolución, Iván? La resolución llega el 20 de... ¿Con qué fecha?
¿De qué año? ¿De este año? No, Enseguida. enseguida. ¿Y por qué postergan tanto las elecciones? Porque eso le estoy diciendo, se lanza la pelotita. Primeramente, le pide la señora presidenta del tribunal, le pide al señor Carrasco que él llame a elecciones. Después el señor Carrasco le pide a la señora que no tiene nada que ver, que le pide a la señora presidenta del tribunal. Después hay un conflicto con la jueza de primera instancia. Y hasta que se da ya tanto insistir. O sea, es un proceso que estaba resolviéndose en las... Dilataron, en otras palabras. Pero las autoridades. Dilataron. Pues. El juez tenía que haber resuelto, pues. Ahí sí no podemos saber. Es que ahí, esos son los temas que sí hay que resolverlos. Aquí está la fecha con la cual el señor Gonzalo Carrasco no es secretario general. Con fecha 18 de octubre del 2019, con oficio número MDTBTE DOL 2019, oficio, el Ministerio de Trabajo deja sin efecto la directiva encabezada por el señor segundo Flavio Carrasco. Dicho señor deberá aclarar por qué ha estado 1 año 9 meses en arrogación de funciones. Esto el señor no entiende hasta hoy, hasta que llega la sentencia en la cual los socios dicen, o le llega la sentencia de la jueza, en la cual le comunica al señor que ya no es nada, y el señor, por desconocimiento, sigue en sus funciones. Entonces, desde ahí es el problema. Yo muchas veces he conversado con el señor, he conversado con la presidenta del tribunal, que lleguemos a un acuerdo, que dialoguemos, pero caso omiso, no, que ellos son lo que son y nada más. Entonces, de mi parte, yo lo único que deseo es que estos problemas terminen, porque ¿quién es el que pierde? El pueblo, el sindicato, todos perdemos. ¿Y por qué? Por ciertos resentimientos entre personas. El señor Gonzalo Carrasco con los socios nuevos, que luego se enoja con la presidenta del tribunal, que el señor Carrasco en una asamblea clarito le dice que se enojó, como hablé anteriormente, se enojó porque no le dio el bus ni los $4,000 que la señora pidió. Entonces, ese fue el enojo. Ya la semana siguiente fue ella mismo, no sé qué poder tenga, que va y ella mismo le anula al señor Gonzalo Carrasco. Dese cuenta, señor Germán Jarrín, hasta qué punto llegamos. Aquí nosotros venimos a hablar con la verdad y con documentos. Si el señor ya no es nada, ¿por qué se arroga funciones? ¿Por qué no quiere salir? Si una institución, si hay una orden judicial, él debe dar cumplimiento, pero él no. Pero es que la orden judicial, don Daniel, tiene que ver básicamente con que se efectúe las elecciones. Pues. Aquí además de la orden judicial está que él ya deja de ser. Aquí y la orden judicial dice así, judicial. A ver, permítame. ¿Y por qué es que el sindicato, si tienen eso, no...? Es que... ¿Por qué no activó la señora jueza? Debe haber existido algún retraso, no sé, bueno, eso ya no sabemos nosotros, eso usted tendría que preguntarle a las autoridades superiores, ¿por qué ella no activó inmediatamente esta sentencia? Porque esta sentencia viene desde el 2019. 18 de octubre. 18 de octubre de 2019. Iván, usted que está también en este tema. Yo no puedo mencionar eso. No. Lo que usted quiere que mencione. No, espéreme un ratito. Yo no voy a hacer yo no me voy a hacer a caer a nadie, ni insultar a nadie, así como lo están haciendo, ¿no? Mire, don David Gaibor acaba de referirse de forma despectiva a mí, yo no sé, ¿no? Ayer me puso un apodo por mensaje, ahí está para que lo vean, para que vean que así no se debe actuar, y estas son las actitudes que la gente está rechazando. Yo le preguntaba a usted, Iván, no, mire, aquí no somos gente que queremos bronca o vivimos de la bronca. ¿Qué se puede hacer para solucionar estos problemas? Porque yo le veo una serie de ilegalidades de todo el mundo. Sí. Todos han cometido ilegalidades, todos han hecho barbaridades, y usted diga, sea abogado, no sea abogado, yo no sea abogado, pero por ejemplo, reunirse entre unos cuantos, debe ser la mayoría de socios, decir, no, vamos a nombrar otro auditor, y eso también es una legalidad.
y lo que deben es apelar las resoluciones que tomaba la señora para que resuelvan las autoridades competentes. Ya. Es Es que lo que no se- nos da oportunidad. Ahora, ¿cómo pues. iban a arreglar este problema? Ya. ¿Qué hacer? Yo pienso por el beneficio del pueblo sanmigueleño, de los socios, somos 94 socios. Yo pienso de que esto no queda otro camino que se arregle en los estamentos legales. Pero no han arreglado, pues. No. No es una conciliación. Que recién empieza. Ahorita empieza. Otro capítulo. Otro capítulo. Ahorita empieza en el Ministerio de Relaciones Laborales. Vamos a ver hasta qué punto los funcionarios de allá resuelven cuáles son los candidatos idóneos para dirigir el sindicato. Primero. Segundo, vamos a ver que cómo en los procesos penales y en los procesos administrativos también se resuelve en la fiscalía todas estas anormalidades que se han dado. Ya. No nos queda otro camino que ese. Mire, Pero ya apelaron a la justicia y no han resuelto nada, David. Eso fue en el Perdón, periodo, David. Eso fue en el Eso fue periodo con anterior. los socios Esos nuevos. fueron los socios nuevos. licenciado. Nosotros nada tenemos que ver con eso. Ellos son aparte, tienen una procuradora síndica. Mientras las autoridades competentes resuelven qué hacemos con el sindicato. Imagínese, verá, Germán, le pongo este ejemplo. Si en la vez anterior hubiesen dejado votar a los socios nuevos, nada de esto hubiese valido. Y téngalo por seguro que a lo mejor el señor Carrasco hubiese sido igual triunfador con o sin los socios nuevos, porque fue una votación la vez anterior. Pero ahí también se dio como muchas cosas que estaban reñidas. Irregularidades. Sí. Por ejemplo, que metieron a muchos socios de una sola familia. Eso lo denunciaron. No es así. ¿No es mentir eso? No es así, las no es así. cosas. ¿Qué pasó con ese caso? Cada uno de los socios se les dio la oportunidad, no solamente a los de la directiva, ni solamente de una sola familia, a cada uno de los socios se les dio la oportunidad de poner un socio nuevo, a Ya. todos. Y no están ahí solo de la directiva, están también de la otra lista. ¿Ya? Ahora, tenían que cumplir requisitos, por supuesto, eso lo mandan los estatutos, eso no nos inventamos nosotros. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también los socios nuevos tienen que hacer respetar sus derechos. Sí, tienen derecho, Ya, claro. El reto, ahora, son socios. a esto tienen me derecho. va también, se me estaba yendo la idea. Muchas de las instituciones privadas están compuestas de familias, y en una misma familia puede haber 10, 20, 30 socios. Y se da y no solamente con la familia Villagómez, no se da solamente con la familia Gaibor, se da con las otras familias con las familias de los señores Díaz, se da con las familias de los señores de Tambán, se da con las familias de los señores Colomas, con las familias de los señores Lunas. Pregunte cuántos socios tienen ellos también. Así es que no se puede discriminar ni tampoco minimizar la situación de que existen miembros de una misma familia. Eso no. Mientras se lo haga legal. Diciendo lo que denunciaron ellos, ¿no? Nosotros podemos explicar, por cada uno de un socio nuevo, ingresó un socio. Por cada socio, uno nuevo. Ingresó un nuevo. ¿Ya? Sí, y eso se puede demostrar y se los demostró ese día incluso a los compañeros. Sino que tergiversan, tuvieron miedo a lo mejor de perder con los votos de los socios nuevos. Por esa razón no se les permitió votar a los socios nuevos en aquel entonces. Pero ellos ganaron ese amparo constitucional y hoy por hoy son nuevos socios. Ah, claro. Son nuevos socios. ¿Ya? Ahora, la solución, puede haber muchas alternativas de solución y yo veo venir varias cosas que pueden pasar. Primero, puede el Ministerio de Relaciones Laborales inscribir y dar por válido a la lista de Daniel Villagómez como triunfadores, ¿ya? Y ahí nada tendrían que hacer el otro grupo. Puede darse el caso de que también elijan al otro grupo. Ahí se impugnará porque existen Esa es la esas solución irregularidades. de cualquiera de los dos lados. Y la solución más viable que podría hacer el Ministerio de Relaciones Laborales es llamar a nuevas elecciones, pero esta vez con un tribunal externo, ¿ya? O con un tribunal imparcial, porque usted sabe, Germán, que cuando hay imparcialidad, hay democracia, hay transparencia, pero si está todo viciado, si una persona está a favor de la otra, ya no estamos jugando limpio, pues, Germán.
Claro, bueno. Vamos desde un principio por las ganas de perder. Sí, no, Ya, yo, gracias, a ver, hermano. que se dejen claro una cosa, yo no estoy defendiendo a la señora, le comento que no he hablado para ella, una vez creo que hablamos hace unos 2 o 3 años, no he vuelto a hablar con ella, pero yo sí he visto en estos procedimientos que ustedes han expuesto algunas cosas que ustedes también han cometido como errores, que son crasos, o sea, eso de elegir otro tribunal porque no les gustó lo que hicieron, que fueron imparciales, para eso hay procesos legales de impugnaciones, de impugnación a las mismas elecciones, para que las autoridades decidan y vuelvan a hacer otro. Perdón, licenciado. Licenciado David, Espera. diga perdón, me está acordando del David que está llamando ya cada rato. No, verá, Don Daniel, dígame. el problema es que en estas elecciones nuevamente se vuelve a cometer los mismos errores. Yo, por ejemplo, yo he tratado de unir a la gente, he tratado de conversar, he tratado de que toda esa gente venga, conversemos, dialoguemos, que ya esto se acabe, que volveremos a ser como fuimos antes, una sola familia. Cuando éramos unidos, todo había prosperidad, habría progreso para nuestro cantón. Pero los problemas son los que lamentablemente nos lleva a estas situaciones. Y cuando la gente tergiversa las cosas, se dan muchos malentendidos. Por ejemplo, ahora el señor ya se declara ganador. ¿Cómo va a declararse ganador si todavía no tiene el documento legal del Ministerio de Trabajo? Entonces él ya desde ya, por ejemplo, también quiero hablar esto de que se ha puesto candados en la institución. Esto fue en mutuo acuerdo con ellos. Ellos pusieron una cadena, nosotros pusimos otra. Pero ¿qué pasa? Que el señor, con su prepotencia, va y corta esa cadena. Ahí está como testigos de honor la policía. No entiendo, ¿por qué pusieron en acuerdo cadenas? ¿Qué iba a pasar? No fue nuestra moción, no fue. Eso mocionó el señor Mazón. Él mocionó. Pégase más a la silla, Pablo. Ya. No fue nuestra moción. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si ya se llevó a efecto, si iba la elección, Sí, no ¿qué sucedió? Es que todavía no estaba decidido quién es los nuevos directivos y hay muchos documentos que pueden perderse, hay muchas anomalías. ¿Y quién teme que se lleve los documentos? Los socios, todos los socios, porque se puede esconder muchas cosas, muchas irregularidades. Nosotros, el señor Carrasco, un boletín de prensa que leímos nosotros, usted debe haber estado escuchando la radio, Sí, ¿se sí, escuchó? lo escuché. Desde que él dijo que le han puesto candados. Está mal ahí, pues. Está mal. Puede preguntarle al señor Mazón, de él nació la propuesta. Él nació la propuesta y la Policía Nacional también lo sabe. ¿Y los candados se ponían hasta qué? Hasta que existe el documento hasta el documento. Ya. O sea, ¿hasta cuándo el documento legal que le acredite como exactamente, ganador a cualquiera de los dos? Sí, pero ahí le voy a decir algo, un pero. Ellos cometen el irrespeto de ir a cortar las cadenas, de ir a volar las chapas con no sé con qué intención, porque nadie ha sacado una copia, a volar la cerradura. A más de eso, yo no sé con qué intención, porque es un vandalismo, rompen el cartel del sindicato, presumiblemente ellos, porque no tenemos una constancia de que sean ellos, pero supuestamente por muchachos que han visto, gente que ha estado adentro del sindicato y quien más pudo haber estado que ellos, han roto y han jalado y han roto y tiraron a media calle. Tengo fotografías de candados, ya, ahora, al siguiente día se vuelve a realizar la misma situación para cogerles en delito en flagrante, porque también nosotros nos pueden decir, culpar que ustedes rompieron, que se perdió esto, entonces no podíamos, tampoco tenemos que nosotros resguardar las cosas que están ahí y nuestra responsabilidad en el acuerdo establecido con los compañeros de la otra lista. Y esto ¿Quién conoce puso la los 6 policía. candados, Iván? Desconozco yo. Ahora, pero la pregunta es esa, ¿pusieron los 6 candados? Me imagino que sí, me imagino que no sé. Yo no he visto esa situación. Pero lo que quiero llegar es, y esto va a aclarar lo que usted quiere preguntarme, o a dónde va dirigida su pregunta, le va a aclarar, es que nuevamente, luego de haber puesto los candados, llega un delegado de la Agencia Provincial de Tránsito, y es correcto, no se puede retrasar, ni suspender, ni violentar ningún derecho de los estudiantes que están en proceso de brevetación, me imagino yo, porque ya terminaron este ciclo de conducción de licencias profesionales. Entonces, nosotros tampoco podemos, no somos ignorantes para poder ponernos en contra de los derechos de los estudiantes, que está por encima de los nuestros. Entonces, se llegó a un acuerdo nuevamente, y con el mismo señor Carrasco,
y con otros representantes de la lista A. Ya llegaron a un acuerdo. Sí, entra la señorita secretaria, realiza cualquiera de los trámites que Y mientras tanto, su oficina está. Y también tenemos un veedor ahí de nuestra lista. Tenemos Ok. un veedor. Iván, vamos a otro tema que es importante y yo creo que es el más trascendental. Licenciado Germán Jarrín, aclare si los estudiantes que sacarían la licencia en este tiempo podrían ser no válidos o no está funcionando, al no estar en funciones el señor Carrasco. ¿Qué va a pasar con toda la gente que pagó, que dio la plata y que obviamente, si ustedes tienen los documentos de que el señor Carrasco estaba ilegalmente en su cargo? Perfecto, esa pregunta también. No, siempre sabemos preguntar Muy bien, bien, Iván. muy No se bien, preocupe. señor Germán. Así Espera. preguntamos siempre, bien, bien al clavo, nada de leguleyadas. Nada, Diga, nada, nada. ¿qué pasa con estos estudiantes? Ya, eso debería responderle el señor Carrasco, que está en la administración, no como secretario del Sindicato de Choferes Profesionales, sino como director administrativo de la Escuela de Conducción anexa al Sindicato de Choferes Profesionales de San Miguel de Bolívar. Son dos entidades distintas, señor Germán Jarrín. La única tiene un tinte público y la otra tiene un tinte privado. Privado, así El es. Sindicato de Choferes Profesionales privado. de San Miguel de Bolívar tiene estatutos y la Escuela de Conducción de Choferes Profesionales anexos a nuestro sindicato tiene un reglamento de las escuelas de conducción. Ujú. En la Escuela de Conducción, por poner un ejemplo, no es el secretario de Finanzas quien maneja los dineros, tiene profesionales a cargo y ahí está una tesorera y una colectora profesionales de la rama que deberán responder por los dineros de la Escuela de Conducción. caucionados. Está aquí en el reglamento y esto es fácil de buscar en el internet, aquí está el reglamento, señor Ya. Germán. Ya. El secretario de Finanzas solo puede manejar el dinero del sindicato, de los socios, las alícuotas que aportan, y sí supervisar y vigilar el manejo de los otros fondos, pero no puede irse No más allá disponerlos. de lo que dispone la ley, ni tampoco firmar cheques ni pagos a los docentes, eso no puede. ¿Quién Está hace el cayendo, departamento, no? eso se- hace un departamento, existe así como tenemos en las instituciones las colecturías, digamos. sí, Más- el personal administrativo, aquí está, en el artículo, en el numeral 6, ahí tiene personal administrativo, director pedagógico, inspector, secretario, recepcionista, contador, asesor técnico de seguridad vial, evaluador psico Bueno, todos ellos. bueno, todos ellos. Tesorero, colector. Entonces, ellos son los ¿el que señor responden. Carrasco también estaba emitiendo cheques de forma ilegal? No tengo idea. No, eso yo no puedo afirmar. Pero no, no dice me que consta. no puede hacerlo y lo ha hecho, ¿no? No me con- no, yo no le he dicho ¿Y que quién no lo ha pagaba a hecho. los estudiantes en ese periodo? Desconozco, debería haber pagado. Es que yo no estoy en esa administración, señor Germán. Esas preguntas tiene que guardárselas para que se las haga a ellos. No, pero ustedes están denunciando, el señor dirá que No sí. estoy denunciando, no estoy Ah, no denuncia. estoy dando a conocer las dos situaciones. La una Sí, es sí, de eso escuela tiene claro. y la La otra una es privada, la sindicato. otra, claro, pero Ya, la todo una eso. es dependiente de la otra. Y ¿no? la una Pues, es dependiente de la otra. Así es, eso es así. Don Daniel. Pero, licenciado, además de esto, el señor Gonzalo Carrasco, él es secretario del sindicato. Así es. Ya, dice que es, pero ya le demostramos con documentos que no es. Otra cosa que el señor, él se proclama director administrativo cuando en lo legal dice que para ser director administrativo por lo menos tiene que tener título de tercero o cuarto nivel. ¿Cómo es estas situaciones que se dan? Si es ilegal, él mismo se hace director administrativo. No puede ser el director el secretario general no puede ser. Sí puede ser, pero siempre y cuando tenga título de tercer nivel. Eso es ¿De tercero título o cuarto? De tercero, desde tercero empieza. Ah, ya, Ya. ok. Entonces, don Carrasco no debe No tener. debía hacer eso. Ahí es otra falla que comete. Esto de las preguntas que hacen los estudiantes, él tendrá que responder por sus acciones y actuaciones ilegales que ha cometido y sigue cometiendo todavía. Muy bien. Bueno, estamos claros con el tema, les hemos dado el espacio. Yo creo que los temas judiciales, como siempre, van a retardar todo, van a perjudicar todo. Lo bueno sería de que los socios mayoritariamente, pero ya no la mitad más uno o la mitad menos cuatro, ¿no? Sino todos intenten resolver el problema como compañeros. Yo creo que esa es la solución. Los temas judiciales
Yo creo que no son la solución en este momento. No, licenciado Germán, yo tantas veces le he dicho, arreglemos esto. Yo personal me he ido a hablar con el señor, no dejemos que trascienda estos problemas. Él se ha hecho oídos sordos. ¿Y quiénes respaldan a Carrasco? Eso es lo que me admiro. ¿Solito hace todo o hay gente también que respalda? Él tiene unos pocos socios. ¿Ya? Ellos son los que él respaldan a lo mejor por desconocimiento de la ley o porque desconocen esta sentencia o porque desconoce que viene del Ministerio de Trabajo, que el señor ya no es nada del 2019. Dese cuenta. Ahí, ¿cuántos? 1 año, 9 meses han transcurrido. Él tendrá que responder por qué sigue quedándose ahí. Si ya la señora jueza le digo, vea, señor Carrasco, usted debía dejar estas funciones. Pero, así. ¿qué dice la sentencia la jueza? ¿Quién debe, o sea, el sindicato de choferes no puede quedarse acéfalo, no puede quedar sin cabeza? ¿Quién debería estar? O sea, porque pero la ahí jueza también una sentencia mal hecha. Pues. Permítame, Daniel, verá. La cuestión de la sentencia de la jueza. Los jueces de garantías jurisdiccionales, en este caso, como son multicompetentes ya, sí. La cuestión administrativa, ellos no pueden resolver, esta cuestión administrativa, ellos no pueden resolver. Ellos lo que resuelven es la vulneración de derechos y ellos han resarcido los derechos a los socios nuevos. Hasta ahí llega la potestad de ellos y hasta ahí llega. ¿Quién debe resolver eso, Iván? Esto resuelve los socios, los dueños del sindicato. Somos 94. Si los asociados, los dueños, no pueden hacerlo. Tiene el Ministerio de Relaciones Laborales. El Ministerio de Relaciones Laborales. No hay jerarquía en los sindicatos como una asociación, no sé. No, el Ministerio de Relaciones Laborales. Aquí los que resolvemos somos los mandantes, la mitad más uno. Permítame, señor Germán Jarrín, darle a conocer cómo están conformadas las listas, pero no, rápidamente con números nada más. Las listas para las elecciones tienen exactamente 18 integrantes. 17 más 9 principales y 8 suplentes, porque el secretario de Finanzas no tiene suplente. Son 17 nomás, ¿no? 17, sí. No 18, 17, perdón, corrijo, 17. Porque el secretario de Finanzas no tiene suplente, ¿ya? ¿Cómo se quedaron estas elecciones? En la lista, en el tribunal del supuesto, entre comillas, de la señorita Joana Ortiz, presidenta del tribunal, que se dio esas elecciones, votaron exactamente 37, ¿sí? No me equivoco, Daniel. 38, ya, 38. Ahí saque cuentas, Germán. En esa mesa electoral solo había una papeleta con la lista A. En la mesa del otro tribunal electoral votaron que habían las dos listas, la lista A y la lista B. Claro. Es irónico, sí, Germán, pero, pero es una realidad. Esto parece un mal chiste. Pero es una realidad. Es abogado, Iván. Pero es una realidad. Es que la otra mesa, o sea, ahora cada quien. Los estamentos legales lo dirán. ¿Ya? Claro, está legalmente realizado los procesos. ¿Ya? Yo creo que eso determinará la justicia. Yo no creo que bueno, esperemos, esperemos. Y de darse que no es legal, pues lo aceptaremos o lo impugnaremos, ahí sí. Ahora, Iván. Ahora verá, no, yo quiero dar a conocer, ahí Daniel Villagómez, lista B, sacó 49 votos, incluidos 14 votos 14 votos de los socios nuevos, porque un socio no votó por razones de trabajo, de fuerza mayor. ¿Ya? Y para que vea que hay democracia y que no tampoco nosotros estamos con pistola obligando que voten por la lista de Daniel, hubo 3 votos a favor del señor Carrasco. 3 votos, hubo democracia. Saquemos cuenta. Votaron por Carrasco, pues. Votaron allá, no, 3 votos votaron del señor Carrasco. Pero el resto no, pues. Ya. Esto está. Pero saquemos cuenta. Bueno, licenciado, además de esto, la señora presidenta presentó su renuncia y no sé por qué vuelve. Ella ya presentó su renuncia. ¿Quién? La licenciada Joana Ortiz. ¿Y qué pasa? Pero si hay disposición de un juez, tiene que retomar. No, después de ella, viendo que ya hay la disposición de un juez. A ver, ¿quién deja sin funciones? ¿Quién deja? No es la jueza, como le explico, señor Germán. No es la jueza está para resarcir derechos, bajo las garantías jurisdiccionales y constitucionales. El resarcimiento de los derechos está disponiendo acciones, pues la jueza. Eso está mal. Eso lo hace
el delegado del Ministerio de Trabajo. Y ella le conmina al Ministerio de Trabajo, sí, que deje sin efecto esas elecciones, porque es competencia del Ministerio de Trabajo. Los jueces no tienen esa competencia, eso entendamos. Ellos resarcen los derechos. ¿La sentencia del juez está mal hecha? No, está muy bien hecha. Pero no dice que no es competencia. No. A ver, lo que le estoy mencionando y aclarando es... Vamos a entender, ya vamos finalizando, se nos acaba el tiempo. 8:02, le vamos a dar un poco más. El tema es que la jueza dice, textualmente, lo fundamental de la sentencia de la jueza o del juez, dice, muy bien, se han vulnerado los derechos de los nuevos socios, dispongo que se haga unas nuevas elecciones y voten los nuevos, ¿no es cierto? Porque es tácito que si los socios no votaron, están viciadas las elecciones claro y quedan anuladas. Así es. Sí, eso sí, está ya. claro. Ahora, y ella no puede ordenar cuando no le compete. ¿A quién tiene que disponer? Al Ministerio de Relaciones Laborales. Para que el delegado haga cumplir este mandato que deja sin efecto las funciones de esa directiva. Ok, Iván, tendremos que analizar esto. Pues primero es hacerlo con buenos amigos, aunque discrepando, pero... Gracias, Germán. Ya sabe que estamos aquí como amigos. Sí. Hemos sido compañeros. Sí. Lo que no vale es la gente que a todo le llevan a amenazas, a gritos, insultos. Acabo de ser agredido por el señor, bueno, ya vamos a dar el nombre, y esto está mal. O sea, pueden ser lo que sea o hayan cumplido lo que cumplan, tienen que ser respetuosos del diálogo. Yo creo que los juzgados no son el escenario de resolver esta situación. Ya tiene que haber un componente mayoritario, pero mayoritario de los miembros del sindicato, y resuelvan solucionar los problemas, porque esto lo único que van a hacer es que el sindicato pierda la escuela, y esto va a pasar, porque las instituciones que dan la concesión o permiten que exista la escuela van a decir, pues si solo problemas, ¿qué va a pasar con los estudiantes del sindicato? Es que el presidente es responsable. No, todos somos responsables porque todos somos parte del problema que se armó. Que haya un responsable directo que se arrogó funciones, que estaba ilegalmente ahí, pero también hay delitos por acción y otros también por omisión. Esa no es la salida. Esperemos que, yo entiendo que hoy nos están escuchando el 99.9% de los miembros del sindicato. Ya doy la palabra para terminar. Y yo creo que las señores de choferes de San Miguel, las broncas no llevan a nada, el odio no lleva a nada. Hay que tratar de conversar, buscar a los inteligentes del sindicato, que deben ser la gran mayoría, y tratar de solucionar ese problema. Nuestra participación en estos inconvenientes del pueblo tiene que ver con exhibir al pueblo las verdades para que se resuelvan y se llegue a felices términos. Don Daniel, le dejo en sus palabras finales. En primer lugar, agradeciéndole al licenciado Germán Janrín por darnos esa oportunidad de venir a expresar con documentos las situaciones que se están dando en el sindicato. Además de esto, también sería bueno que vengan los otros señores, den la cara, así como Daniel Villagómez da la cara aquí, que vengan, hablen, pero con documentos. ¿Por qué se dan estas anormalías? Y la única ambición mía es solucionar estos problemas. Yo no voy por sueldo, licenciado, yo voy por hacer la unión, por dar cumplimiento a ese lema de nuestro sindicato, unión, trabajo y disciplina. Agradeciéndole por permitirnos, para decir la verdad, para informarle. No es solamente lo que una parte dice, no es solamente que yo soy secretario, no. Aquí debemos hablar con documentos, tener del Ministerio Laboral que esa directiva es la reconocida, pero no, pues se enojan los compadres y enseguida le anulan la lista. Ya. Muchísimas gracias a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora que se escucha, como su nombre lo indica, en todo el espacio. Gracias, don Germán. También, como una última palabra, igual agradeciendo la apertura que nos ha dado, Germán. Y quiero hacer también que conozca la ciudadanía, que yo no he venido aquí, de repente vayan a malinterpretar como abogado. Yo he venido como un miembro de la lista B. Okay. Que estoy terciando. ¿Y abogado? ¿Que conoce la ley? No, yo conocedor soy, pero yo no puedo ejercer como abogado porque soy un servidor público. Yo tengo mis 26 años de docencia, de maestro del Magisterio Nacional. Okay. Muchas gracias, Germán, por su apertura. Gracias, Iván, gracias, don Daniel, a ustedes por escucharnos, como siempre, solo respeto, nada más pedimos. Este medio de comunicación no es parcializado, a nadie le hemos cerrado las puertas,
Pero para el señor que está escribiendo las vascosidades que está haciendo, tenga respeto o responda por lo que está haciendo. Estas cosas yo veo buenos hombres serios, buenos amigos de muchos años, que responden con papeles y está bien. Pero el insulto, el maltrato, el agravio, estimado amigo, usted que está escribiendo, esa no es la solución. Por eso es que ha pasado en el sindicato todo lo que ha sucedido, por su mal genio, por su prepotencia, por su desconocimiento de la ley, que ha llevado al sindicato de choferes al abismo. Nos despedimos, estimados amigos, en nombre de todo nuestro equipo de comunicación, les agradecemos, que tengan una feliz noche. Hemos presentado Hora 18, todo el acontecer local y nacional, hechos que hicieron historia, profesionales en la comunicación ágil, veraz y vertical. Hora 18. Inicio del espacio publicitario. Atención, atención, expertos en recuperar amores imposibles y rebeldes. La persona que amas te rechaza, te humilla, es infiel, te engaña, no quiere saber nada de ti. Marvin, único conocedor de rituales en mesadas blancas y pactos de amor para atraer, conquistar y doblegar a tu ser amado, distante y rebelde. Él o ella llegará rendido a tus pies, amoroso, cariñoso y fiel. Solo tendrá ojos para ti. Tienes mala suerte en el amor, fracasas en el trabajo, negocio, dinero, salud, viajes, estudio o sufre de enfermedades desconocidas, visítame para ayudarte en mi tienda naturista Dayanita o en mi centro metafísico. Visítame con fe en mi Dios Todopoderoso. Llámanos al 098 15 22 946 en Caluma Nuevo, Avenida La Naranja, a cuadra y media hacia arriba del Banco del Pichincha.